Bueno, pues sobre todo el tener mucha prisa, el sin fuerza no hay carrera. Pues yo sobre todo priorizo mucho la constancia y el compromiso. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro episodio. Y hoy nos ponemos el traje de gala, ¿eh? Porque, mira, mandé una invitación para participar al podcast y la verdad que una persona que va tan atareada y tiene tantos retos, que si me voy a la Patagonia, que si ahora me preparo para Valencia, podcast, tal, no sabíamos si iba a aceptar y sí, aquí lo tenemos. Es Marc Bañuls, entrenador, corredor y el creador del podcast, bueno, uno de los podcasts referentes en el running, que es Manual del Corredor. Mar, muchas gracias por estar y buenas tardes y gracias sobre todo porque sabemos que estás enfermillo. Hola, Nando, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, un placer. Al final, como creo que vamos a hablar de running, que a mí es un tema que me gusta, pues yo encantado. Sí, ya sabemos que, ya te he dicho que vamos a charlar un ratito de tus experiencias, bueno, de ti en sí un poco, porque si tuvieras que describirte como persona, ¿quién es Mar Bañuls? Para que no te conozca, ¿eh? Para que no te conozca. Bueno, pues soy una persona muy activa, soy una persona que me encanta, me apasiona y casi diría que me enamora el correr y es algo en el que intento transmitirlo siempre hacia mis deportistas. Y bueno, pues yo soy una persona que por mi genética, por mi composición corporal, no se me da bien correr. Tengo que hacer, lo tengo que hacer todo muy bien, tengo que ser muy constante, me tengo que cuidar mucho la alimentación, el entrenamiento de fuerza. Y claro, pues eso hace también que intente plasmarlo pues un poco desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi experiencia hacia otros corredores para que entiendan que, oye, no todo está en superar marcas, subir a podiums, ni nada de esto, sino que al final es la superación personal, que cada uno salimos desde un punto de salida y a partir de ahí, pues intentar dentro de nuestras posibilidades, pues a llegar a lo máximo posible, ¿no? Eso es muy importante, eso que dice, que no todo es llegar a conseguir, a ganar, y es disfrutar del camino, la verdad, y disfrutar de lo que Ujú. hacemos, que la verdad que a todos nos gusta. Mar, empiezo por lo último. ¿Qué se te ocurrió de ir a la Patagonia? O sea, es que es espectacular. Pondré el podcast en la descripción del vídeo para lo que lo escuche, el que no lo haya escuchado, porque, o sea, yo he flipado. Una experiencia espectacular, por lo que escuchas. Ya vivirla, ya. Pues sí. Mira, aunque lo haya transmitido, ¿no? En voz y luego también próximamente voy a subir un documental, es imposible porque cuando uno está en esos parajes, en esos sitios y lo que siente, pues es algo bueno, pues por eso muchas veces lo que decimos los corredores, ¿no? Cuando hablamos con otros compañeros o incluso gente que no corre, cuando le describimos, cuando cruzamos la línea de meta, de un maratón, de nuestro objetivo, el que sea, aunque sea Ujú. una carrera, aunque sea poquita, ¿no? Como 5 kilómetros, esa sensación que podemos recibir en ese momento es algo indescriptible, ¿no? Bueno, pues en Patagonia pues yo viví algo que hacía tiempo que no hacía porque la verdad es que siempre pues retos, objetivos, marcas, pulsaciones, kilómetros, lo típico, ¿no? Que hablábamos todos los corredores. Es un reto que no tiene nada que ver con eso, es un reto de experiencia, de vivir el paisaje, de levantar la mirada y parar a hacer 4 fotos, que muchas veces pues los corredores simplemente miramos al suelo, miramos piedras, las Correcto. Y un zapatillas reloj. y el reloj y poco más, ¿no? Entonces creo que estuvo muy bien y bueno, pues me vino muy bien y sobre todo para transmitir a los corredores que gracias, ¿no? Pues a poder ser un corredor, pues pudimos correr 140 kilómetros por paisajes Bueno. totalmente brutales, salvajes y la verdad que me sentí muy privilegiado, ¿no? De poder hacerlo. ¿Las condiciones atmosféricas, Marc, allí eran buenas para hacer ese tipo de reto o acostumbrado al Mediterráneo? Dijiste, ostras, ¿dónde me he metido? Bueno, pensar que estaba ahí es la primavera, o sea, es totalmente lo contrario, que aquí Ajá. ahora vamos cara al invierno, pues allí ahora van cara al verano. Aún así, estamos en una zona muy austral, estamos en una zona muy al sur del planeta y el clima es muy cambiante. De hecho, precisamente cuando llegué a España, llegó una noticia que un poquito más al sur, Torres del Paine, que es una zona muy famosa de Patagonia,
una ventisca, pilló a unos excursionistas, 7 muertos, Uf, bueno, pues fue un poco caos. O sea, ostras. imaginaros el sitio, lo salvaje que es, sobre todo porque es un sitio muy recóndito. Para llegar allí tuve que, vamos, estar mucho tiempo para poder llegar, y cuando pasa algo malo, pues es un problema. Entonces, Sí, sí, imaginaros sí, que es un sí. sitio muy, muy, muy escondido en el planeta. Porque eso era, no era competición, era simplemente un reto, hacerlo y ya está, ¿no? Exacto, ahí lo que se quiere es un reto de comunidad, de intentar ayudarnos unos a otros. Hay gente que no estaba tan preparada, Ujú. no tenía tanta experiencia, y los que sí que teníamos más experiencia, pues oye, pues intentar ayudar con la nutrición, con entrenamiento, con gestión de los ritmos, leer un poco el terreno, y la verdad que algo muy satisfactorio, y al Sí. final generas comunidad y ya te dejas amigos ya para toda la vida. Sí, sí, incluso te escuché que ya el idioma se te había pegado y todo un poco, ¿no? Sí, el chileno se bromea que es de los dialectos, ¿no? De las variantes del castellano, del español, de los más diferentes, porque sobre todo utilizan un vocabulario distinto, y muchas veces, claro, Distinto. hablaban entre ellos, y no yo, por contextualizar algunas palabras, sí que lo podía suponer, pero muchas palabras no sabía lo que eran. Al final ya, con el Al paso de final ya los te lo días, ya, sabías, ¿no? ya me lo sabía, sí, 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 sí. Incluso hubo una persona que le tuvisteis que ayudar casi al final porque a falta de poquito él ya iba justito de fuerzas y todo, ¿no? Porque es duro, ¿eh? Tiene que ser durísimo 6 días ahí andando y... Claro, ¡Guau! aquí el problema son 140 kilómetros, el reto es ese. Pensar que no es un desafío muy, vamos a decir, muy exigente a nivel cardiovascular, donde llegamos exhaustos, cansados, sino Ujú. que aquí el desafío va a ser que pueden haber lesiones, y sobre todo pueden haber muchas sobrecargas musculares. Estamos hablando de que hay mucho desnivel positivo, pero también hay mucho desnivel negativo, que es lo que realmente cansa mucho, fatiga al sistema muscular, sobre todo cuádriceps, ¿no? Esa musculatura que tanto hace frenar en las bajadas. Y al final eso, cuando el cuerpo dice stop, ya no puedo más, pues ya no puedo más. Y por mucha Ujú. energía que tengas, y eso es lo que pasaba un poco al corredor, ¿no? Que llegó totalmente fatigado muscularmente, Fatigado. pero bueno, de todos hicimos para que pudiera llegar. Bueno. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo tienes las piernas? Aparte de sabemos que estás un poco con gripe y tal. Las piernas porque la semana que viene tienes tu reto del año, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues hasta el día de hoy, hace pocos días, he entrado en una gripe. Esperemos que no repercuta en nada. Son cosas que pasan. Al final, pues Sí, claro bueno, que pues de sí. tanto cambio de temperatura, viajes, jet lags, transportes. Al final, pues oye, pues posiblemente las defensas bajaron y ha entrado pues Exacto. un virus, ¿no? Vamos a ver, ahora lo que voy a priorizar, estoy en la época del tapering, y en la época del tapering pues lo que hay que hacer es bajar el volumen, ¿no? Y mantener un poco la intensidad. De la Ujú. intensidad casi que me voy a olvidar. Lo que vamos a hacer ahora es recuperarme al máximo posible, es decir, mi cuerpo ahora mismo pues está acabando de librar una dura batalla, ¿no? A nivel de ese sistema inmunológico, ¿no? Que Mental. esto normalmente muchas Ujú. veces pasa cuando Cuando uno acaba un maratón. exacto. O sea, Yo pasa te al iba a decir, contrario, sí, ¿no? sí, Bueno, sí. pues es muy habitual porque, claro, Sí, sí. ha hecho algo tan desafiante para su organismo que al final su cuerpo, ante cualquier virus, lo va a coger enseguida, Lo ¿no? coge Y seguida, claro. entonces, en ese momento, lo que tiene que hacer el corredor es descansar. No pasa nada, cuidarse, tomarse el tiempo que necesite para recuperar. Y eso es lo que voy a hacer. Es decir, ahora mismo, pues no tengo que hacer ningún entrenamiento exigente, simplemente ir probando, ir viendo sensaciones, no estar tan pendiente del reloj, y vamos a ver si dentro de pocos días el cuerpo ha respondido bien ante ese Ujú. reto de Valencia. Vale. Marc, casi siempre tu super reto es en Valencia, que es tu zona y tal. Tienes de marca 308 si no me equivoco, como mejor marca Sí, personal. sí, 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 sí. Eh, este año decías que estabas en un punto de forma bastante, bastante bueno. Ujú. ¿Te planteas si todo va bien intentar darle un bocado a esa marca o simplemente vas a ir a lo que salga? Bueno, pues la idea es que sí, claro, está propuesto, ¿no? como el objetivo del año, y dentro de lo posible, pues ese es el objetivo. Esa es la idea, intentar, si se puede, si la salud me lo permite, Ujú. pues simplemente el rebajar ese 308 para mí sería satisfactorio. Ya llevo
15 años corriendo y cada vez más, los que llevamos más tiempo corriendo, más difícil es mejorar las Y la marcas porque edad, el cada vez que cuerpo subimos y de la edad cuesta edad, más. Sí, sí. eso es, ahí tenemos cosas en contra, pero bueno, siempre tenemos que tener esa motivación. Este año ha sido de calle el año que más kilómetros he podido sacar, los parámetros invitan a ser muy optimistas. Ujú. El proceso ha sido muy satisfactorio y yo la verdad que a día de hoy estoy muy contento ya solo por eso, porque todo ha ido muy bien. Me ha llevado a ese viaje en Patagonia con unas sensaciones espectaculares y ya está. Oye, que si el día del maratón se cumple y se puede rebajar, perfecto. Que no va a pasar nada. Yo voy a seguir corriendo y voy a seguir intentándolo un año más por si se puede mejorar esa marca y si no, pues oye, a seguir recogiendo experiencias. Y a seguir disfrutando, Marc, que es lo que siempre transmites en los podcasts y tal, que, que lo importante es el camino, hay que disfrutar y mira, el que puede hacer marca la hace y el que no, pues es lo que nos llevamos. Ujú. Marc, y ahora hablando ya un poquito del Marc entrenador, ¿vale? El Marc entrenador, ¿cómo te definirías cómo definirías tu método con dos ideas? Bueno, pues yo sobre todo priorizo mucho la constancia y el compromiso. Esas son las dos palabras que más me gustan. Es decir, me gustan las personas comprometidas y aquí no tiene nada que ver el nivel o la experiencia de una persona. Muchas veces hay personas que me escriben y me dicen, oye, es que estoy empezando a correr y yo no sé si tú eres la persona que me puedes ayudar. Por supuesto que sí. Te puedo decir con total sinceridad que me alegra muchísimo más una persona que viene de una época sedentaria, que viene de una época, pues vamos a decir, un poco más irregular, cambiarle su vida desde un formato sedentario a una forma más saludable, más activa. Para mí eso es el mejor trofeo, la mejor medalla o el mejor podium que me podría llevar. Siempre voy a anteponer la salud al rendimiento. Por eso muchas veces corredores, vamos a decir, con objetivos a corto plazo, que Ujú. quieren pues, sacar el máximo rendimiento en poco tiempo, pues a veces como que no casamos mucho, ¿no? De hecho, pues algunas veces algunos corredores ven que no soy, vamos a decir, su entrenador ideal. Mi pupilo ideal es como pienso yo, ¿no? Siempre en el largo plazo, pensando en las carreras, en esas carreras como experiencia para ir acumulando, para ir aprendiendo, para que en el futuro, siempre en un futuro muy a largo plazo, siempre ir mejorando. Porque para mí yo lo tengo clarísimo. Hablo siempre de correr, del corredor eterno, es decir, intentar correr el Correcto. máximo tiempo posible Verdad que lo de la repites forma mucho, más sí, sí. saludable posible. Sí, sí, verdad, eso es verdad que lo repiten mucho en el podcast, que el corredor eterno es correr muchísimos años. O sea, mientras más años mejor y todo eso. Y bueno, ahora más o menos me he hecho una idea. ¿Cuál es el error más o menos que ves más en los corredores populares? Bueno, pues sobre todo el tener mucha prisa, Prisa. intentar hacer una carrera, un objetivo sin esa preparación, precisamente por eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un maratón, que sin duda es la distancia que más se le falta al respeto, solo hay que ver la gran cantidad de gente que acaba, pues vamos a decir, con un split negativo, es decir, empiezan más rápido y acaban en la última parte o el último Sí, tercio verdad. totalmente incluso andando, arrastrándose, con diferencias de ritmos, incluso a veces de un minuto, 30 segundos, desde cuando empiezan a cuando acaban. Eso es una auténtica barbaridad. Es decir, quiere decir que no han preparado bien la distancia. Es normal, ¿no? Que, oye, pues puedas pinchar un poquito en la parte final, te puedes ir 10, 15, 20 segundos en la parte final porque, oye, pues algún gel te ha sentado mal, ha faltado y algún Ujú. ajuste, pero un minuto 30 segundos que a veces se ve es porque el corredor le ha perdido totalmente el respeto a la distancia y claro, pues es muy típico pues ver que algunos corredores, algunos entrenadores también pues casi como obligan a tener que hacer 32, 34, 36 kilómetros como tirada larga, pero el corredor igual no tiene la experiencia, la adaptación y la constancia en los últimos meses y lo que provocan es que, como digo yo, que hagan casi un maratón justo antes de correr un maratón y lleguen totalmente sobrepasados, cansados y fatigados y al borde de la lesión. Sí, ese dato o sea, no lo contemplaba el hecho, hostia, me ha hecho abrirme un poco los ojos y pensar el hecho de que tú empieces a un ritmo y acabes lo que tú dices, un minuto y pico lento, es muy Mm. significativo de que no te lo has preparado bien.
Sobre todo es que no has tomado vamos a decir, el respeto. Imagínate que se da el caso de un corredor que por lo que sea, oye, no ha podido entrenar bien, ha tenido enfermedades, ha tenido lesiones y Ujú. mira, estoy apuntado al maratón, he hecho un mínimo volumen, lo mínimo mínimo que para llegar a un maratón, que yo digo mínimo, no súper mínimo, ha hecho 40 kilómetros a la semana. O sea, eso es lo mínimo de los mínimos. Oye, pues uno cuando va a hacer ese maratón va a decir, oye, voy a intentar mantener una zona 2, es decir, un ritmo muy suave, a lo largo del máximo tiempo posible. Pues imagínate que mi ritmo de zona 2 es de 5 minutos al kilómetro. Venga, pues voy a empezarlo así y en la última parte, si noto que aún tengo un poquito de energía, venga, a ver si puedo hacerlo un poquito más rápido. Esto no lo hace nadie. Esto no, No, lo que ocurre es que se le pierde el respeto porque yo antes o antiguamente tenía una marca mejor o yo en algún entrenamiento me he notado bien y no voy a ir a 5, voy a ir a 4:30. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que pasa? Pues que en este caso, hablando de este corredor de ejemplo, lo que va a ujú. provocar es que al no tener, vamos a decir, una buena base de entrenamiento, se va a desmoronar todo. Es decir, conforme ya lleve 10, 15, 20 kilómetros, va a llegar al famoso muro muy pronto y lo que va a provocar es que en vez de ir a 5 minutos el kilómetro, se va a ir a 6 minutos, a 6 minutos 30, básicamente arrastrándose y llevándose una Saltándose, ¿no? mala experiencia en el día del maratón. De acabar con mal sabor de boca, sí, sí, eso es así. Porque, Marc, yo, o sea, soy un gran fan de la zona 2. Que hay que correr lento. Tú lo repites, lo machacas, lo repites, lo repites. Incluso hubo un momento que cambiaste ya y hablabas ya de zonas Garmin, que es las que son uno, dos, Sí. tres, ¿vale? Mira, Marc, yo tengo un dilema con mis compañeros de aquí de Lluïsos, de Mataró, que la zona 2 como que, bueno, ellos no lo hacen. O sea, yo insisto mucho en el correr lento, el correr lento. ¿Qué podrías decirle a ellos directamente, o bueno, a cualquiera que nos esté escuchando, de que eso verdaderamente son los cimientos del entrenamiento en la zona 2, el entrenar lento para luego ir más rápido? Sí, bueno, es difícil de hacerlo entender, sobre todo a dos tipos, ¿no? de corredores. Sobre todo el que más cuesta es el que empieza, ¿no? Porque el que empieza no acaba de entender esto de que tengo que ir lento, ¿no? Para mejorar. Es un poco raro de entender. Raro. Y luego, Ujú. a la gente o a los corredores que llevan muchísimo tiempo, que ya lo tienen todo muy interiorizado, pues incluso es muy difícil, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer entender es que estamos en un deporte con un alto componente aeróbico. Si hablamos, por ejemplo, de un maratón, estamos hablando de un 98-99% del tiempo en fase aeróbica. Es decir, estamos hablando de que esa capacidad, esa forma en la que tenemos que entrenar la zona predominante que va a mejorar esa capacidad es la zona 2. La ciencia, las metodologías de entrenamiento, los mejores corredores del mundo, todos Lo hacen. coinciden en que hay que entrenar la zona 2 en una gran mayor parte del tiempo de entrenamiento. Aquí lo que hay que hacer siempre es individualizar. Está claro que cuanto más kilómetros o cuanto más volumen de entrenamiento, esa zona 2 se va a ampliar en cuanto Claro, a claro. kilómetros. Es decir, pues una persona que entrene 100 kilómetros a la semana, pues probablemente 70, 80 o incluso 90 en algunos momentos de la temporada van a ser la zona 2. Pero ¿qué ocurre si solo puede entrenar una persona, pues lo típico, 3 días a la semana, 3 horas, para sacar 25 o 30 kilómetros? Claro, aquí ya sí que podríamos modificar un poco los porcentajes para, vamos a decir, pues aumentar un poquito más los volúmenes, ¿no? en las otras zonas para, vamos a decir, sacar el máximo provecho de ello. Pero si hablamos siempre en el largo plazo, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no va a haber ningún tipo de problema? Nunca te va a lesionar la zona 2 si la metes bien y si tienes mucha paciencia, al final del tiempo vas a lograr unas grandes adaptaciones. Y sí, sí, eso es verdad. Y yo lo hago y la verdad que funciona, ¿eh? Funciona. Ahora estoy lesionado, pero bueno, fue por otro tema. Pero hostia, veía como las pulsaciones cada vez bajaban y tal, cada vez te sentías mejor. Lo que, por ejemplo, Mar, te quería preguntar, ¿vale? Escuché no sé si era un podcast de Cárnica Serrano, creo que es, y el Ujú, entrenador decía que cuando tú estás entrenando una maratón, ujú. un dato significativo de que estás entrenando bien es que tienes que bajar de peso. O sea que automáticamente bajas de peso. Yo en las dos que he preparado, por ejemplo, las he completado. Una bien, la otra estaba un poco lesionado, pero bien.
me costaba mucho, por ejemplo, bajar de peso. Eso es muy significativo. Yo, por ejemplo, lo escuché y me chocó un poco eso que decía. Bueno, pues mira, me parece muy curioso y no lo había escuchado nunca. Y bueno, pues tampoco estoy muy de acuerdo porque al final la composición corporal depende de muchos factores. Y Ujú. a ver, sí que es normal que en una fase donde estamos generando mucho volumen, pues obviamente estamos quemando muchas calorías y puede ser que una persona pierda peso, ¿no? Pero también puede darse el caso de que esa persona esté conjuntamente con un entrenamiento de fuerza, no vamos a decir con el objetivo de hipertrofiar, vamos a decir de una ganancia muscular, pero si combinamos el propio trabajo de carrera que va a hacer que el músculo se haga un poco más fuerte y lo unimos con con esa ganancia de masa muscular, lo que sí que puede provocar es que si hiciéramos un buen análisis de la masa corporal, lo que estaría provocando es que disminuiría el porcentaje de grasa, pero Grasa. aumentaría el porcentaje de masa muscular. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el peso, es decir, el peso Ujú. siempre sea el mismo, incluso se eleve o baje ligeramente, pero realmente el porcentaje de grasa, que es lo que realmente hay que medir, y que esto sí que es lo que van a saber todos los nutricionistas o todos los médicos deportivos, que es donde tienen que vigilar realmente el rendimiento de un corredor, es ver que está bajando ese porcentaje de grasa, que es lo que realmente nos preocupa y es la mochila que vamos a tener que arrastrar a lo largo del maratón. Mm, Vaya masterclass que nos estás dando, Marc. Mira, te quería preguntar también porque aparte de entrenador también eres escritor. Has escrito dos Bien. libros. Tres tengo ya. Tres ahora, perdona, mira, tenía Sí, 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 apuntados sí. dos, tenía apuntados dos. Sí, sí, sí. Y Bueno, son un sí, sí, poco, sí. eres gran apasionado de la montaña, ¿verdad? Te gusta mucho el trail. Que entre trail y montaña, perdón, entre trail y asfalto, ¿te quedas con el Ujú. trail? No, me quedo con las dos. Me gustan las dos por igual ¿Sí? y yo a veces tengo corredores que son únicamente trail y odian el asfalto y tengo corredores de asfalto que odian la montaña y a todos les digo lo mismo, te estás perdiendo una cosa de la otra. Entonces las dos cosas son muy bonitas, son deportes, vamos a decir, muy parecidos pero diferentes a la vez. Y creo que también está muy bien a veces cuando nos saturamos por ejemplo, ahora en maratón, ¿no? De los rodajes por asfalto, que al final también se hacen un poco pesados. El hacer ese cambio y a la montaña hacen también que veas como algo nuevo, meter objetivos totalmente distintos, hacen que sea muy interesante. Así que yo personalmente me gustan las dos por igual, 50-50 vamos. Vale. Y Marc, pues vamos a hablar un poquito del Manual del Corredor, ese podcast semanal que, bueno, que ya tiene dos entregas semanales casi. Ujú. ¿Y cómo te surgió la idea de hacer el podcast, Marc? Bueno, pues el podcast nació en el COVID. Pues en el COVID estaba aburrido y oía podcast. Y yo decía, ostras, pues tampoco hay muchos de correr. Y digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a empezar a hacer un podcast. Bueno, ahora los escucho los primeros y eran pésimos, ¿no? Porque claro, pues como todo, ¿no? Cuando uno empieza, Claro. siempre cuesta. Y bueno, pues por eso siempre invito a la gente. Y en tu caso, cuando me contactaste, digo, bueno, yo no sé si llevas mucho tiempo con eso, pero por supuesto hay que ayudar también a los que estáis empezando, porque yo también, cuando empecé, también me daba un poco de respeto, a contactar con otras personas Ya. y pude contactar con personas, la verdad, súper, vamos, que podían influenciar mucho y personas súper humildes y yo, por supuesto, quiero ser igual. Es decir, que si recibo un mensaje de cualquier persona, hay que echar un cable y Sí, charlar, que al final eso nos es gusta de lo que hablamos. totalmente cierto que siempre has tenido una predisposición, incluso ya te digo, si Nando, si yo me adapto, si no es este día, es otro. Y yo hasta yo decía, "Buah", digo, la verdad, es una oportunidad para poder hablar con alguien que lleva tiempo en esto y tal. Lo mío es ocio, es más, la verdad, yo es una cosa que me gusta, te decía, hablar con gente, conocer cómo entrena otra gente, qué me puede aportar a mí, qué puede aportar a la gente que escucha. Y el manual de corredor, Mar, hostias, se está consolidando como un podcast un poco ya de referencia. Para mí, por ejemplo, hablando personalmente de mí, es uno de los podcasts, por ejemplo, que semanalmente, cuando me llega la notificación, si no es al momento, sirve mucho para correr.
distraerte corriendo y aprender de lo que estás haciendo. Bueno, pues muy bien, ese es el objetivo y me alegra, ¿no? que así sea, Y porque yo cuando lo hago siempre busco ese fin, busco ayudar, intento siempre plasmar los problemas que me suelen surgir a mí, a mis corredores y desarrollarlos e intentar pues siempre desde un formato, ya sabes, muy prácticos, muy divulgativos para que todo el mundo, aunque una persona que empiece a escuchar ahora Mano del Corredor lo pueda entender, ¿no? Porque muchas veces, aunque podamos repetir conceptos, siempre pues hay que recalcar lo de la fuerza, lo de la zona 2, lo de la constancia, esos son conceptos básicos que siempre hay que recordarlos. siempre, siempre. Eso es una de las cosas que creo que desde el primer capítulo lo Sí. repite: la fuerza, fuerza, fuerza y la zona 2. En un baremo de un 100%, Mar, ¿cuánto de importante es la fuerza y cuánto de importante es la carrera en la preparación de un corredor? Bueno, pues mira que siempre te lo voy a decir, sin fuerza no hay carrera. Es decir, si Fuerza no uno hay carrera. no entrena la fuerza, como muchas veces también digo en el podcast, es como ir con las ruedas pinchadas. Es decir, vamos a tener unas piernas que nos van a poder movernos, ¿no? A lo largo de un recorrido, pero si no las tenemos con esa presión perfecta, con esa tensión mecánica, ¿no? Vamos a decirlo así, que solo con el trabajo de entrenamiento de fuerza va a provocar, pues vamos a ir como, vamos a tener problemas a largo plazo. Una, que van a ser las lesiones, pero sobre todo, lo que sí que se ha visto gracias al entrenamiento de fuerza, es que vamos a ser mucho más eficientes, mucho más económicos y vamos a poder sostener pues, ese esfuerzo durante un periodo de tiempo mayor, ¿no? Y entonces, desde este punto de vista, creo que es fundamental, yo siempre digo obligatoria, y de hecho, pues en todos los planes de entrenamiento de todos mis corredores, siempre quieran o no quieran, va a haber un día, al menos un día de entrenamiento de fuerza, y yo recomiendo dos, y si pueden ser tres, fantástico. ¿Por qué crees que al corredor popular le cuesta tanto meterse en la cabeza de que tiene que hacer fuerza? Pero no fuerza para ponerse fuerte como en un gimnasio. Fuerza para lo que tú dices, para ser mejor corredor. ¿Por qué cuesta tanto entenderlo? Pues porque a mí no me gusta la fuerza, a mí no me gusta entrenar la fuerza y como a mí me pasa, creo que nos pasa a todos. O sea, al corredor lo que le gusta es el aire Es libre, correr. le gusta sentirse libre, correr y entonces, claro, es normal que no te guste. Entonces, lo entendemos muchas veces como algo obligado, como algo que tenemos que hacer para poder correr. Pero intenta cambiar el concepto para, pues bueno, hacerlo un poco más divertido. Yo, por ejemplo, os recomiendo, si te cuesta muchísimo, apúntate a un grupo donde hagan clases grupales de fuerza, aunque no sea la forma más específica, pero bueno, ya vas a hacer algo de fuerza. Te puedes apuntar, aunque no es lo más recomendable del mundo, a CrossFit, pero siempre muy adaptado a corredores, que también existen. Ujú. Pero intenta adaptarlo para que la fuerza forme parte de tu día a día. Y si te gusta, oye, adelante con ella. A mí no me gusta y ya con el paso del tiempo, ya generando el hábito, eso que dices, ¿no? Que cuando ya lo haces durante no sé cuántos días ya se convierte en un hábito. Pues para mí ya ha sido así. Ya lo hago casi con los ojos cerrados y lo hago y a pensar en otra cosa. Y la verdad es que llevo haciendo fuerza de una forma muy constante unos 4 años y de verdad 4 años sin lesiones. Y yo lo digo abiertamente que es algo que es fundamental y Mental. clave, por supuesto, una fuerza bien diseñada para corredores. Y, por ejemplo, Marc, tú que eres entrenador, llevas ya años en esto, ¿qué deporte es uno de los que más nos puede ayudar para ser mejor corredor? ¿Qué deporte alternativo? Cuando haces el entrenamiento cruzado, Ujú. ¿cuál es el Bueno, que pues mejor se adaptaría, por ejemplo? sí, 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 sí. El entrenamiento cruzado es súper interesante porque es una forma en la que podemos un poco cambiar de correr, la fuerza, lo típico, ¿no? De siempre repetir, repetir lo mismo y podemos cambiar, es decir, no siempre hacer lo mismo. Los más famosos pues, son la bicicleta, la natación, caminar por montaña. La bicicleta va a ser de los más específicos porque vamos a decir que van a ser de una forma en la que vamos a poder mantener una intensidad baja, si puede ser, durante un periodo de tiempo muy alto, pero para mí la favorita, aunque no sea un deporte, es el trekking, es el caminar por montaña. Caminata. ¿Por qué es la más fácil? Porque lo podemos hacer con la familia, porque lo tenemos al alcance de la mano, prácticamente todos tenemos una montaña y va a ser súper interesante porque vamos a trabajar también el tema
del impacto, siempre a una baja intensidad, y creo que es la que más se va a acercar a la carrera, o la que más beneficio nos va a aportar Ajá. a todos los corredores. Vale. Mira, Mar, ya para acabar, porque te vamos a dejar descansar, que lo necesitas también, voy a hacerte No te preguntas preocupes. rápidas y a ver cómo me las respondes. Una carrera que todo corredor algún día tendría que hacer el esfuerzo y poder y hacerla, porque la recomendarías. Bueno, pues si hablamos de asfalto, creo que Maratón de Valencia es indiscutible. Creo que a día de hoy es posiblemente la carrera o maratón, vamos a decir, más famosa de España, por ambiente, por recorrido, porque es una ciudad totalmente llana, es fantástica. Y si hablamos de montaña, bueno, pues para mí la favorita es una carrera que ya he hecho dos veces en Asturias, es la Traveserina, es una carrera también con mucho ambiente, con paisajes espectaculares y una organización perfecta. Para mí lo reúne todo para ser la mejor carrera, para mí, según mi objetivo, según mi perspectiva, como la mejor carrera de trail. Carrera de trail. Lo tomaremos nota. Y luego, una zapatilla de asfalto y una de trail con la que tú te sientas más identificado o mejor te vaya. Bueno, pues en zapatillas la verdad que soy un poco anárquico porque me gusta probar. Me gusta siempre, de hecho va a ser muy difícil que repita modelos, porque me gusta pues hablar con amigos, con compañeros, y te diría que el 90% de las zapatillas me han ido bien. Algunas, muy poquitas sí que he dicho, buah, esto no me gusta nada y ahí se Ujú. quedan. Pero el 90% siempre, por supuesto, intento mirar, revisar, mirar las revisiones más o menos siempre, pues un poco con mi forma de correr, mi biomecánica. Y por eso la respuesta sería que no tengo unas zapatillas perfectas. De hecho, no tengo una marca predilecta. Igual puedo ir con Adidas, que con la Sportiva para trail, que con Nike Ujú. para calle. O sea, tengo una variedad. Lo que sí que recomendaría es un tipo de zapatillas para cada entrenamiento. Por ejemplo, yo para asfalto tengo tres tipos de zapatillas. Una para rodajes. Ahora mismo estoy con las Nimbus para rodajes. Estoy con las con los Farlex, con las Boston 12. Son Farlex o cambios de ritmo. Y voy a correr por primera vez en Maratón de Valencia. Voy a correr con carbono. Voy a correr con las. ¡Ostras! Sí, primera vez. Lo he probado. Voy a probar a ver con las Pro, joder, la Adios Pro. Ajá. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal. Las sensaciones han sido muy buenas. Ya las he probado en medio maratón y todo va, parece que va a ir bien. Y bueno, pues eso. Y en montaña lo mismo. Montaña podemos probar zapatilla un poco más amortiguada, con un mayor agarre, o zapatilla un poco más dura, dependiendo también si es para distancias más largas. O sea, que aquí nos podemos meter en un mundo de Ajá. marcas y modelos y todo. Y la última que te hago, ya rápida, ¿qué comida es tu preferida en una carrera de montaña, por ejemplo, que son las que son más largas y hay ratos que caminas y tal? ¿Qué comida es tu preferida y siempre llevarías a una carrera? Pues mira, por economía, por facilidad y porque creo que a mí personalmente me sienta bien, es el dulce de membrillo. Venden como unas Ajá. especies como los famosos quesitos, que son como unos sticks. Estamos hablando de que esa cajita lleva como, si no recuerdo mal, 6 o 8 sticks de membrillo y vale como unos 50, 2 euros. Y cada uno tendrá unos 10, 15 gramos de hidratos de carbono. Es decir, prácticamente tenemos en toda una caja, tendremos en torno a unos 100 gramos de hidratos de carbono, que si lo comparamos con un gel deportivo, o sea, es como 5 veces más económico. Y Hostia. a mí me sienta muy bien. E incluso lo he probado muchas veces en carreras de asfalto o en entrenamientos de asfalto. Simplemente una vez te lo pones a la boca se deshace y ¿Se sienta muy deshace? bien porque Hostia. es alimentación natural, es muy parecido también al dulce de guayaba, que también está entrando Sí, sí. con mucha fuerza, pero bueno, pues el membrillo es un poco, lo podemos encontrar en un supermercado y repito, es súper económico y creo que es una opción súper recomendable para, repito, tanto asfalto como Como de montaña. montaña. Pues Mar, te agradezco muchísimo esta charla. Te has visto que no era una entrevista, que era conocer puntos de opinión y de verdad te la agradezco porque sabía que era un momento ahora que estás de chunguillo de salud.
Pero nada, va a ser 2 días, vas a estar como una moto y vas a hacer una maratón de Valencia que luego lo vamos a escuchar en el podcast, que estará súper contento. Eso esperemos. Muchas gracias por pasarte por el podcast y lo dicho, mucha suerte y te animo a seguir con el podcast porque la verdad que es muy interesante y bueno, ya es algo que tiene que acompañarte cuando vas en el coche, cuando vas corriendo, porque aprendemos mucho y es algo que, mira, que poca gente hace así y lo hace con la manera como tú lo haces hostia, porque se nota que te gusta, o sea, no lo haces por propaganda, no, 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 lo haces impartiendo tus conocimientos. Te agradezco de verdad, Marc, muchas gracias y Perfecto, la Orlando. Pues próxima. nada, darte muchos ánimos a ti también en este proyecto. Venga, un fuerte abrazo. Un Adiós. abrazo, chao, chao.